Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Regreso a las ruinas. El sargento segundo Esteban Nájera se ajustó su uniforme de gala una última vez mientras el transporte militar entraba en las calles familiares de Santa Clara. 3 largas campañas en la sierra contra el crimen organizado lo habían endurecido, convirtiéndolo en alguien muy diferente al ingenuo joven de 22 años que se había ido hacía 6 años. Ahora, con 28 años, con hilos de plata surcando su cabello oscuro y cicatrices trazando historias en sus manos, Esteban se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que había visto el infierno y había salido de pie. El sol de la tarde proyectaba largas sombras mientras se acercaba al 1247 de la calle Arce, la modesta casa de 2 pisos que había comprado para Débora Campos después de su boda. Su corazón se aceleraba con anticipación. Había logrado mantener su regreso anticipado como una sorpresa. Quería ver la pura alegría en el rostro de su esposa y la reacción de su hijo, Tobías, al ver a papá llegar a casa. Esteban había pasado el último mes de su despliegue planeando este momento. Había ahorrado cada centavo de su paga de riesgo para sorprenderlos. Quizás llevar a Tobías a ese campamento de béisbol que tanto le había rogado en sus cartas, o finalmente regalarle a Débora la renovación de cocina con la que soñaba. La cerca blanca necesitaba pintura y el césped había crecido demasiado. Extraño, considerando lo meticulosa que Débora siempre había sido con las apariencias. El entrenamiento de Esteban detectó otros detalles: una camioneta Escalade negra desconocida en la entrada, muebles de exterior de aspecto costoso en el porche que nunca había visto antes, y nuevas cámaras de seguridad montadas bajo los aleros. Subió los escalones del frente, guiado por la memoria muscular hacia la llave de repuesto escondida bajo la tabla suelta. Pero cuando la insertó en la cerradura, no entró. Las cerraduras habían sido cambiadas. Esteban tocó el timbre, desconcertado, pero aún no alarmado. Quizás Débora tenía preocupaciones de seguridad mientras él estaba desplegado. Tenía sentido. Se acercaron pasos y Esteban se enderezó, listo para estrechar a su familia en sus brazos. La puerta se abrió. Un hombre que Esteban nunca había visto antes estaba en el umbral, usando la bata color vino favorita de Esteban, la que Tobías le había regalado por el Día del Padre hacía 3 años. El extraño era alto, quizás de unos 40 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y el aspecto suave de alguien que nunca se había saltado una comida. Sus dedos cuidados agarraban el marco de la puerta posesivamente. «Casa equivocada», dijo el hombre samplemente, comenzando a cerrar la puerta. Los reflejos de combate de Esteban entraron en acción. Su bota bloqueó la puerta antes de que pudiera cerrarse. «Disculpe», dijo Esteban. «Casa equivocada, soldadito. Muévete. Esta es mi casa». La voz de Esteban llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Débora Nájera?» La expresión del hombre cambió a algo entre diversión e irritación. «Débora», llamó por encima del hombro. «Ven a lidiar con esto». Esteban escuchó pasos familiares. El andar rápido y ligero con el que había soñado durante meses. Débora apareció junto al extraño, y el mundo de Esteban se inclinó. Se veía diferente. Su cabello castaño era más corto, peinado de forma costosa. Llevaba joyas que él nunca había visto. Un collar de diamantes que probablemente costaba más que su salario anual. Pero fue su expresión lo que detuvo su corazón. Música. Sin sorpresa, sin alegría, solo fría cálculo. «Hola, Esteban», su voz era firme, casi aburrida. «Débora, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué lleva mi bata en mi casa?» Ella se acercó más al extraño, cuyos brazos rodearon posesivamente su cintura. «Este es Daniel Fausto. Él vive aquí ahora. Tú no». Las palabras golpearon a Esteban como una explosión. Sus oídos zumbaban mientras el mundo se estrechaba en una visión de túnel. «¿Qué quieres decir con que no vivo aquí? Esta es mi casa. Estamos casados. Tenemos un hijo». «Teníamos», corrigió Débora fríamente. «Tiempo pasado».
El entrenamiento de Esteban entró en acción, forzando a reprimir el caos que amenazaba con abrumarlo. Mantener la calma. Recopilar inteligencia. Evaluar la situación. ¿Qué quieres decir con teníamos? ¿Dónde está Tobías? Por primera vez, algo parpadeó en el rostro de Débora, pero no era culpa ni dolor. Era algo más frío. Intercambió una mirada con Daniel, quien asintió levemente. Se enfermó hace 2 meses, dijo ella, con voz desprovista de emoción. Leucemia. El médico dijo que tenía una oportunidad, pero el tratamiento era costoso y complicado. Decidimos que no valía la pena la tensión financiera. Esteban sintió que el suelo se movía bajo él. ¿Qué estás diciendo? Nos rendimos con él, interrumpió Daniel con un encogimiento de hombros casual, como si discutiera el clima. El niño seguía llorando por su papá cuando detuvimos los tratamientos. Bastante patético, en realidad. Gritaba tu nombre cuando lo dejamos en el hospital regional, añadió Débora. Seguía diciendo, tú vendrás a casa y arreglarás todo. Delirante hasta el final. Las palabras golpearon a Esteban como golpes físicos. Su hijo, su valiente y brillante niño de 8 años que coleccionaba tarjetas de béisbol y soñaba con ser soldado como su padre, había muerto solo, abandonado, llamándolo. ¿Abandonaron a nuestro hijo? ¿Lo dejaron morir? La voz de Esteban era apenas un susurro, pero tanto Débora como Daniel dieron un paso involuntario hacia atrás. ¿Nuestro hijo? Débora se rió, un sonido agudo y frío. Esteban, nunca estabas en casa. 3 despliegues en 6 años. Tobías apenas te conocía. Y honestamente, música el seguro de vida no era suficiente para hacer que valiera la pena mantenerlo una vez que se enfermó. ¿Seguro? La mente de Esteban daba vueltas. ¿Estás hablando de un seguro de vida? ¿1 millón de pesos? Dijo Daniel con presunción. Nada mal para un niño que iba a morir de todos modos. Lo usamos para el pago inicial de la nueva Escalade. Esteban miró el vehículo en su entrada. Comprado con el dinero de la vida de su hijo. La rabia que se acumulaba dentro de él era diferente a todo lo que había experimentado, incluso en combate. Esto era personal. Esta era su familia. Este era su hijo. ¿Dónde está enterrado? Preguntó Esteban en voz baja. Panteón Municipal, dijo Débora con desdén. Fosa común, lote 47B. Tienen un pequeño marcador con su nombre, si quieres visitarlo. El tono despectivo, la crueldad casual, la total falta de remordimiento, todo cristalizó algo en la mente de Esteban. Estas no eran las personas que había dejado atrás. Estos eran depredadores que habían visto una oportunidad en su ausencia y en la enfermedad de su hijo. Esteban retrocedió de la puerta, su rostro una máscara de furia controlada. Entiendo. Bien, dijo Daniel, relajándose ligeramente. Ahora vete. Tenemos reservación para cenar a las 7. Solo una pregunta más, dijo Esteban, con voz conversacional. ¿Cuánto tiempo han estado juntos ustedes dos? Débora y Daniel intercambiaron otra mirada. ¿Qué importa? Dijo ella. Sígueme la corriente. 3 años, dijo Daniel con orgullo. La conocí en el club campestre. La mejor inversión que he hecho. 3 años. Esteban había estado desplegado durante los últimos 18 meses. Lo que significaba que habían estado juntos mientras él todavía enviaba dinero a casa, todavía escribía cartas a su hijo, todavía creía que tenía una familia esperándolo. Inversión, repitió Esteban suavemente. Bueno, sí, continuó Daniel, aparentemente confundiendo el tono tranquilo de Esteban con derrota. Mujer hermosa, buena casa, niño con buen seguro. Era un paquete completo, aunque, honestamente, el niño era una carga muerta. Mucho mejor ahora que somos solo nosotros. Esteban Nájera había sobrevivido tiroteos, emboscadas y algunas de las misiones más peligrosas que el ejército tenía para ofrecer. Había sido condecorado por valor bajo fuego y nunca había retrocedido ante una pelea.
pero parado en su propio porche delantero, escuchando a su esposa y a su amante discutir casualmente el abandono de su hijo moribundo, sintió que algo se rompía dentro de él. No romperse como en hacerse añicos, sino romperse como liberarse, como una cadena que había estado reteniendo algo. Gracias, dijo Esteban en voz baja, por aclarar todo. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto rentado, con movimientos controlados y decididos. Detrás de él, escuchó a Débora y Daniel riéndose de algo. El sonido los siguió por el camino de entrada como una promesa. Mientras Esteban se alejaba de la casa que ya no era su hogar, dirigiéndose a una habitación de motel que serviría como su nueva base de operaciones, un pensamiento resonaba en su mente con claridad cristalina. Habían cometido un error terrible. Capítulo 2. Recopilando información. El Motel Río se encontraba en las afueras de Santa Clara como un pensamiento olvidado, su letrero de neón parpadeando entre vacante y la oscuridad. Esteban lo había elegido específicamente porque era el tipo de lugar donde el efectivo hablaba más fuerte que las preguntas, y necesitaba tiempo para pensar sin interferencias. La habitación 247 era escasa, pero limpia, una cama, un escritorio, una silla y una ventana que daba al estacionamiento estilo paradero de camiones. Esteban había solicitado una habitación que no diera hacia la ciudad. No estaba listo para mirar hacia la calle Arce de nuevo. Todavía no. Se sentó en el borde de la cama, mirando la bolsa de lona militar que contenía todo lo que poseía en el mundo. 6 años de paga de despliegue deberían haber sido suficientes para el pago inicial de una casa, tal vez un pequeño negocio. En cambio, aparentemente todo iba hacia el estilo de vida de Daniel Fausto y el seguro de vida de su propio hijo. La rabia seguía ahí, fría y controlada. Pero Esteban la empujó a un lado. La emoción era un lujo que no podía permitirse en este momento. Necesitaba hechos. Necesitaba entender exactamente qué había sucedido en su ausencia y lo que era más importante, música cómo corregirlo. La primera llamada fue a su abogado, o más bien al abogado que se suponía que era suyo. El licenciado Marcos Bravo había manejado el testamento y el poder notarial de Esteban antes de su último despliegue. Un abogado de pueblo pequeño con buena reputación, Marcos había parecido bastante confiable. ¿Nájera? Marcos sonaba sorprendido. Pensé que no regresarías hasta dentro de otro mes. Cambio de planes. Marcos, necesito preguntarte sobre algunas cosas. La casa en la calle Arce. Ah. El tono de Marcos cambió, volviéndose cauteloso. Sí, bueno, eso se manejó de acuerdo con los deseos de tu esposa. Ella tenía poder notarial después de todo. ¿Qué se manejó exactamente? Una pausa. Esteban, tal vez deberíamos reunirnos en persona para discutir esto. Te estoy preguntando ahora, Marcos. Débora solicitó el divorcio hace 8 meses. Como eras inlocalizable y ella tenía autoridad legal para actuar en tu nombre, los procedimientos avanzaron. La casa se vendió para satisfacer deudas conjuntas. ¿Vendida a quién? Un comprador privado. Daniel Fausto, creo. Mira, Esteban. Ella tenía documentación que mostraba facturas médicas significativas para tu hijo. Y Esteban colgó. La imagen se estaba volviendo más clara y no era bonita. Su siguiente llamada fue a la oficina del ISFAM, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Gerardo Jerry Méndez, su antiguo contacto allí, contestó al segundo tono. ¿Esteban Nájera? Jesús. Amigo, ¿cuándo volviste? Traté de contactarte sobre los beneficios de Tobías, pero... Háblame de Tobías. La voz de Gerardo se puso seria. Dios, Esteban, lo siento. Procesamos el certificado de defunción hace 3 semanas. Débora Nájera, bueno, Débora Campos ahora, se lo cambió de nuevo, presentó todo el papeleo. El seguro de vida se pagó rápidamente. ¿Qué tan rápido? El mismo día del certificado de defunción, lo cual fue inusual, pero todo estaba en orden legalmente. La beneficiaria figuraba como Débora Nájera. Y como ella todavía estaba técnicamente casada contigo en el momento de la muerte.
Esteban cerró los ojos. ¿En qué hospital fue tratado? En el Hospital General de Santa Clara inicialmente, luego transferido al Hospital Regional cuando el seguro se agotó. Pero Esteban, tengo que decirte, algo se sentía mal en todo el asunto. Los informes médicos eran bastante mínimos. Y cuando traté de hacer un seguimiento con sus médicos. Bueno, el médico tratante en el regional dijo que el niño respondía y el tratamiento estaba funcionando cuando la familia decidió retirar la atención. Dijo que nunca había visto nada igual. Un niño luchando tan duro con una familia que simplemente se alejó. El agarre de Esteban se apretó en el teléfono. ¿Alguien intentó contactarme? Esa es la cosa. Según los registros, lo intentaron. Pero toda la información de contacto en el archivo conducía de regreso a tu esposa. Ella afirmó que el ejército no podía contactarte debido a la seguridad operativa. Otra mentira. La unidad de Esteban tenía comunicación satelital y los mensajes de emergencia de la Cruz Roja siempre llegaban. Si alguien hubiera intentado contactarlo sobre su hijo moribundo, lo habría recibido en cuestión de horas. Gerardo, necesito un favor. Música, ¿puedes conseguirme copias de todo el papeleo, registros médicos, reclamos de seguros, certificado de defunción, todo? Absolutamente. Lo tendré listo por la mañana. Esteban, hay algo más que deberías saber. ¿Qué? El caso de tu hijo llamó la atención de alguien en el DIF. Hay una investigación en curso sobre posible negligencia médica. Si quieres hablar con la investigadora, te doy el nombre. Dámelo. Rita Jiménez. Ha estado tratando de armar lo que sucedió, pero sin la cooperación de la familia, tiene las manos atadas. Esteban tomó nota. ¿Algo más que debas saber? El nombre de Daniel Fausto surgió durante la investigación. Aparentemente, tiene antecedentes. Un matrimonio anterior terminó en una situación similar. La esposa murió en un accidente automovilístico después de una pelea por dinero. Un pago de seguro sustancial. Nada comprobable, pero vale la pena saberlo. Exactamente. Ten cuidado, Esteban. Este tipo no es solo un oportunista. Es peligroso. Después de colgar, Esteban se sentó en la creciente oscuridad de su habitación de motel y comenzó a planificar. Primero, necesitaba entender el alcance completo de lo que le habían hecho a él y a su hijo. Luego, necesitaba decidir cómo responder. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Escuché que estabas de vuelta en la ciudad. Restaurante La Casona, carretera 9, mañana, 7 de la mañana. Ven, solo. Un amigo. Esteban miró el mensaje. En su experiencia, los contactos misteriosos podían significar cualquier cosa, desde activos de inteligencia hasta trampas. Pero en este momento, necesitaba toda la información que pudiera obtener. Envió un mensaje de texto. ¿Cómo sé que eres un amigo? La respuesta llegó rápidamente, porque yo estaba allí cuando trajeron a Tobías al hospital regional. Sostuve su mano. Esteban sintió que algo se agrietaba en su pecho. Alguien había estado allí para su hijo cuando él no pudo estar. Alguien se preocupó lo suficiente como para contactarlo ahora. Estaré allí, escribió de vuelta. A la mañana siguiente, Esteban llegó a La Casona 20 minutos antes, un hábito arraigado por años de operaciones militares. Tomó una cabina con una vista clara de la entrada y las salidas, pidió café y esperó. Exactamente a las 7 de la mañana, una mujer en uniforme médico entró en el restaurante. De unos 30 y tantos años, ojos cansados, la mirada de alguien que cargaba el dolor de otras personas para ganarse la vida. Lo vio de inmediato, probablemente el único hombre en el restaurante sentado totalmente erguido con porte militar, y se acercó a su mesa. ¿Esteban Nájera? Se deslizó en el asiento frente a él. Soy Rita Jiménez, del DIF, la investigadora, entre otras cosas. La voz de Rita llevaba el peso de alguien que había visto demasiado. También soy la enfermera que se ofreció como voluntaria en el hospital regional durante mis horas libres. Conocí a tu hijo.
La taza de café de Esteban vibró ligeramente cuando la dejó. Cuéntame. Tobías fue valiente, dijo Rita samplemente. Más valiente de lo que cualquier niño de 8 años debería tener que ser. Cuando su madre y su novio dejaron de visitarlo, dejaron de pagar el tratamiento, él nunca se quejó, Música solo seguía preguntando cuándo volvería su papá a casa. ¿Qué pasó exactamente? Rita sacó una carpeta manila de su bolso. Oficialmente, no puedo compartir esto contigo. Extraoficialmente, creo que mereces saber por lo que pasó tu hijo. Abrió la carpeta, revelando registros médicos, fotografías y notas escritas a mano. A Tobías le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda hace 4 meses. Música es muy tratable en niños. Tasas de supervivencia de más del 90% con la atención adecuada. Respondió bien al tratamiento inicial. Pero el tratamiento es costoso. El seguro básico de Débora cubría lo esencial, pero los protocolos mejorados que le habrían dado a Tobías la mejor oportunidad requerían copagos significativos. Cuando Daniel Fausto entró en escena, Rita negó con la cabeza. El dinero se detuvo, el tratamiento se detuvo, y 3 semanas después, Tobías fue transferido al cuidado paliativo del regional. Esteban estudió los registros médicos, los recuentos sanguíneos de su hijo, los horarios de tratamiento, las notas del médico, todo pintando una imagen de un niño luchando por su vida mientras los adultos a su alrededor calculaban los costos financieros. Esta nota aquí, Esteban señaló una entrada escrita a mano. ¿Qué significa esto? El paciente continúa respondiendo bien al tratamiento. Con terapia continua, se espera un pronóstico excelente. Eso fue escrito 2 días antes de que Débora retirara el consentimiento para el tratamiento. Las implicaciones golpearon a Esteban como un golpe físico. Su hijo no se estaba muriendo. Se estaba curando y lo mataron de todos modos. Hay más, continuó Rita en voz baja. Daniel Fausto visitó exactamente una vez para discutir arreglos financieros y beneficiarios de seguros. Parecía más interesado en el cronograma de pago que en la condición de Tobías. Sacó otro documento. Este es el último dibujo de Tobías. Me lo dio el día antes. Las manos de Esteban temblaban mientras tomaba el papel. Era un dibujo con crayones de 3 figuras de palitos. Un niño pequeño, una mujer y un hombre con lo que parecía ropa de camuflaje militar. Encima de ellos, con la cuidadosa letra de un niño, mi familia. Te amo, papá. Vuelve a casa pronto. La rabia que Esteban había estado controlando durante 24 horas finalmente se liberó, pero no de la manera que esperaba. En lugar de furia, sintió claridad, una claridad cristalina y dura como el diamante sobre lo que había que hacer. Rita, dijo en voz baja, ¿qué? ¿Qué dirías si te dijera que me voy a asegurar de que paguen por lo que hicieron? Rita estudió su rostro por un largo momento. Diría que la justicia y la venganza no siempre son lo mismo, pero a veces. Recogió sus papeles, a veces se alinean perfectamente. Se levantó para irse, luego se detuvo. Esteban, tu hijo hablaba de ti constantemente. Creyó hasta el final que vendrías a casa y lo salvarías. Tal vez no puedas salvarlo ahora, pero puedes asegurarte de que esto nunca le pase a otro niño. Después de que Rita se fue, Esteban se sentó solo en la cabina del restaurante, mirando el dibujo de su hijo. A su alrededor, los sonidos de la hora pico del desayuno se desvanecieron en ruido blanco mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. Daniel Fausto y Débora pensaban que se habían salido con la suya con un asesinato. Pensaban que Esteban era solo otro veterano con el corazón roto que se daría la vuelta y aceptaría su versión de los hechos. Estaban a punto de aprender lo equivocados que podían estar. Capítulo 3. Construyendo los cimientos. La Biblioteca Pública de Santa Clara era un santuario de eficiencia silenciosa. Sus terminales de computadora proporcionaban acceso gratuito a Internet a cualquiera con una credencial de la biblioteca. Esteban había obtenido una usando su antigua dirección antes de que alguien pensara en actualizar los registros y ahora pasaba su 3er día de regreso en la ciudad realizando reconocimiento. La guerra moderna le había enseñado que la información era el arma más poderosa disponible. Antes de enfrentarse a cualquier enemigo,
estudiaba sus patrones, debilidades, vulnerabilidades financieras y puntos de presión. Daniel Fausto y Débora no eran insurgentes, pero se aplicaban los mismos principios. La huella digital de Daniel Fausto era extensa y reveladora. Las publicaciones en redes sociales mostraban a un hombre que amaba exhibir riqueza. Cenas costosas, autos de lujo, membresías en clubes campestres, fotos de vacaciones en lugares como Cancún y Aspen. Pero al cruzar referencias con registros públicos, se revelaba una historia diferente. Fausto había estado casado 2 veces antes de Débora. Su primera esposa, Carolina Fausto, había muerto en un accidente automovilístico en 2018, un choque de un solo vehículo en una noche lluviosa después de que los vecinos informaron haber escuchado una fuerte discusión en su casa. Pago del seguro, 7 millones de pesos. Su segunda esposa, Michelle Fausto, se había suicidado en 2020, según el certificado de defunción, aunque las notas del médico forense mencionaban circunstancias inusuales. Resoplido pago del seguro, 10 millones de pesos. Ambas mujeres tenían hijos de matrimonios anteriores. Ambos niños habían muerto por complicaciones médicas dentro del año siguiente a la muerte de sus madres. En ambos casos, Fausto había sido el beneficiario de sus pólizas de seguro de vida. Esteban se reclinó en su silla, las piezas del rompecabezas encajando en su lugar. Esto no se trataba solo de la traición de Débora o incluso de la muerte de Tobías. Esto se trataba de un patrón. Daniel Fausto era un depredador que apuntaba a familias vulnerables, manipulaba su camino hacia sus vidas y luego las eliminaba sistemáticamente para obtener ganancias financieras. El hecho de que hubiera elegido a la familia de Esteban no era personal. Eran solo negocios. Disculpe, ¿es usted Esteban Nájera? Esteban levantó la vista para encontrar a un hombre mayor con ojos amables de pie junto a su terminal de computadora. El hombre llevaba una gorra de veteranos y tenía el porte de un militar de carrera. Depende de quién pregunte. Jacinto Ramos, serví con tu padre. Escuché que estabas de vuelta en la ciudad, la voz de Jacinto llevaba el peso del entendimiento compartido. También escuché sobre tu niño. Lo siento. Esteban guardó su investigación y cerró el navegador. Gracias. ¿Te importa si me siento? Hay algo que deberías saber. Se trasladaron a una mesa tranquila en la esquina de la sección de referencia de la biblioteca. Jacinto miró a su alrededor para asegurar privacidad antes de hablar. He estado vigilando las cosas mientras estabas desplegado. Tu padre me lo pidió antes de fallecer. No se sentía bien lo que le estaba pasando a tu familia. ¿Qué viste? Daniel Fausto apareciendo hace unos 3 años. Un operador muy suave, trajes caros, auto elegante, siempre con dinero para presumir. Empezó a merodear por el club campestre donde tu esposa trabajaba medio tiempo en la tienda deportiva. Esteban no sabía que Débora estaba trabajando. Ella nunca lo había mencionado en sus cartas. Al principio, parecía bastante inocente, solo otro tipo rico tirando dinero, tratando de impresionar al personal. Pero luego Débora comenzó a usar ropa cara, joyas, peinándose en ese salón elegante del centro. Cuando la gente preguntaba, decía que le habían dado un ascenso. Pero no lo creíste. ¿Un ascenso de vender pelotas de golf a ganar lo suficiente para aretes de diamantes? He estado presente lo suficiente para reconocer lo que realmente estaba sucediendo. Jacinto se inclinó hacia adelante. Esteban, este pueblo no es tan grande. La gente habla y lo que decían sobre tu esposa y Fausto. No era bueno. Cuéntame. Exhibiciones públicas en restaurantes, viajes juntos cuando ella afirmaba que eras inlocalizable por emergencias familiares, mudándolo a tu casa hace 6 meses. Pero aquí está lo que realmente me molestó. Cuando Tobías se enfermó, todo el pueblo quería ayudar. Grupos de la iglesia, organizaciones de veteranos, incluso los negocios locales. Recaudamos más de 300,000 pesos para su tratamiento. Esteban sintió que su mandíbula se apretaba. ¿Qué pasó con el dinero? Débora lo rechazó. Dijo que la familia prefería manejar las cosas en privado. Pero luego, 2 semanas después, Daniel Fausto compró un barco nuevo,
precio base de 400,000 pesos con todos los accesorios. El patrón se estaba volviendo más claro. No solo habían abandonado a su hijo, sino que habían impedido activamente que otros lo ayudaran. Jacinto, necesito preguntarte algo. Si alguien estuviera planeando hacer que Fausto y Débora pagaran por lo que hicieron, hipotéticamente, ¿esa persona tendría apoyo de la comunidad? Jacinto estudió el rostro de Esteban cuidadosamente. Hipotéticamente, la mayoría de la gente en este pueblo piensa que lo que le pasó a tu niño fue asesinato, simple y llanamente. El problema es que todo fue legal. Tenían el papeleo, la autoridad, los abogados. Nada que nadie pudiera hacer oficialmente. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, diría que a veces la justicia viene de lugares que la ley no puede alcanzar, y a veces la gente buena necesita mirar hacia otro lado cuando se está sirviendo justicia. Jacinto metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. Mi sobrino Gabriel Alejandro, es investigador privado ahora, policía militar retirado. Si alguien necesitara ayuda para recopilar información o entender los recursos locales, Gabriel sería una buena persona a quien llamar. Después de que Jacinto se fue, Esteban se sentó en la biblioteca durante otra hora, refinando su comprensión de la situación. Esto ya no se trataba solo de venganza. Daniel Fausto era un asesino en serie que usaba el sistema legal como su arma. Tobías no fue su primera víctima y, sin intervención, no sería la última. Esa noche, Esteban llamó a Gabriel Alejandro. El tío Jacinto dijo, «¿Podrías estar dispuesto a ayudar con la situación?», dijo Esteban sin preámbulos. «Depende de la situación». «¿Y quién pregunta?» «Esteban Nájera». «Mi hijo era Tobías Nájera». Una pausa. «Jesús». «Sí, ayudaré». «¿Qué necesitas?» «Todo lo que puedas encontrar sobre Daniel Fausto. Registros financieros, matrimonios anteriores, reclamos de seguros, antecedentes penales, si los hay. También necesito entender el panorama legal. ¿Qué es posible y qué no? Esa es una orden difícil. Este tipo de investigación podría tomar semanas. Tengo tiempo y dinero». «No se trata de dinero, sargento. Tu tío Jacinto me contó lo que le pasó a tu niño. Algunas cosas son personales». Acordaron reunirse al música día siguiente. Gabriel traería todo lo que ya había compilado. Aparentemente, Esteban no era la primera persona en hacer preguntas sobre Daniel Fausto. La última llamada de Esteban fue a Gerardo Méndez en el ISFAM. «Gerardo, necesito entender algo sobre el certificado de defunción de Tobías y el reclamo del seguro. Dijiste que el tiempo fue inusual. Procesamiento el mismo día». «Sí, eso resaltó. Por lo general, toma semanas procesar reclamos de seguros de vida, especialmente para menores. Pero este pasó de inmediato. Como si todo el papeleo estuviera preparado de antemano. Lo que sugiere que alguien sabía exactamente cuándo iba a morir el niño y tenía todo listo. Esteban, he visto muchos de estos casos, y este se siente planeado». Después de las llamadas, Esteban caminó hacia el cementerio. La fosa común era exactamente lo que esperaba, una sección escasa del panteón municipal, donde se llevaban a cabo entierros de indigentes. El lote 47B tenía un simple marcador de metal, Tobías Nájera, 2015 a 2023, amado hijo. Esteban se arrodilló junto a la tumba y colocó el dibujo de su hijo bajo una pequeña piedra para evitar que se volara. «Siento no haber estado aquí», susurró. «Siento haber confiado en las personas equivocadas. Pero te prometo esto, pagarán por lo que hicieron. Y me aseguraré de que nunca puedan hacérselo a otro niño». Mientras caminaba de regreso a su auto rentado, el teléfono de Esteban vibró con otro mensaje de texto de un número desconocido. «Sé que has estado haciendo preguntas. Reúnete mañana por la noche. La vieja pedrera en la ruta 7. Ven, solo. Información sobre Fausto que necesitas escuchar». Esteban miró el mensaje. Las reuniones anónimas siempre eran peligrosas, pero en su situación actual, la información valía el riesgo.
Escribió de vuelta, hora, medianoche. Y Nájera, trae tu arma de servicio. La sugerencia de que necesitaría protección armada añadió una nueva dimensión a la situación. Esteban no solo estaba tratando con criminales de cuello blanco. Estaba entrando en algo más oscuro. Pero mientras pensaba en la tumba de su hijo en la fosa común y en el nuevo barco de Daniel Fausto, Esteban se dio cuenta de que estaba listo para lo que viniera después. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Capítulo 4. La red. La cantera abandonada en la Ruta 7 había estado cerrada desde los años 80, dejando atrás un lago de cráter rodeado de barreras de concreto desmoronadas y letreros de advertencia oxidados. Esteban llegó 30 minutos antes, estacionando su auto rentado a 400 metros de distancia y acercándose a pie a través de la línea de árboles. Años de operaciones de combate le habían enseñado a nunca entrar en una posible emboscada sin entender el terreno. La cantera ofrecía excelente ocultamiento, pero rutas de escape limitadas, una situación táctica de doble filo. O su contacto misterioso estaba legítimamente preocupado por la seguridad, o esto era una trampa. Esteban se posicionó en terreno elevado con líneas de visión claras y esperó. A las 11:55 de la noche, unos faros barrieron la entrada de la cantera. Una camioneta pick-up se estacionó cerca de la orilla del agua y emergió una figura solitaria. Altura media, movimientos cuidadosos, alguien que entendía el valor de la precaución. La figura encendió una linterna tipo pluma 3 veces, una señal preestablecida que Esteban no había acordado, pero que sugería antecedentes militares o policiales. Esteban se acercó desde la oscuridad, su arma lista pero no desenfundada. ¿Nájera? La voz era femenina, mayor, teñida con un ligero acento. ¿Quién pregunta? Alguien que sabe lo que Daniel Fausto realmente es. La mujer dio un paso hacia la luz de la luna, revelándose como alguien de unos 50 años con cabello gris y ojos inteligentes. Soy Denise Montes. Mi hija era Michelle Fausto. Esteban sintió que las piezas encajaban en su lugar. Su segunda esposa, su segunda víctima. La voz de Denise llevaba años de rabia reprimida. Michelle no se suicidó, sargento. Fue asesinada tal como su hijo fue asesinado. Estaban parados uno frente al otro al borde de la cantera. Dos padres unidos por la pérdida y el hambre de justicia. Cuéntame, dijo Esteban simplemente. Michelle era madre soltera con una hija de 8 años, Ana. Conoció a Daniel en un grupo de apoyo para el duelo. Supuestamente él estaba llorando a su primera esposa, Carolina. Comportamiento clásico de depredador. Apuntar a mujeres vulnerables con hijos y pólizas de seguro. Denise sacó un sobremanila de su chaqueta. Michelle comenzó a hacer preguntas cerca del final. Encontró irregularidades en la muerte de Carolina, tiempos sospechosos con las deudas de Daniel y patrones que no le gustaban. Entonces, comenzó a documentar todo. ¿Qué tipo de patrones? Daniel tiene un ciclo. Apunta a madres solteras con hijos, se casa con ellas, se convierte en beneficiario de las pólizas de seguro de vida, luego crea situaciones donde mueren, y los niños las siguen poco después por complicaciones médicas. Ha estado haciendo esto durante al menos 10 años. Esteban estudió los documentos a la luz de la linterna. Registros médicos, solicitudes de seguros, informes policiales, estados financieros. Michelle Fausto había estado construyendo un caso contra su propio marido. ¿Por qué no fue a la policía? Lo intentó. Pero Daniel tiene conexiones en todo el municipio, el departamento del sheriff, la fiscalía, incluso algunos jueces. Se ha vuelto valioso para ciertas personas y ellas lo protegen. ¿Cómo? Lavado de dinero a través de sus diversas empresas comerciales, contribuciones políticas y chantaje. Daniel tiene talento para comprometer a personas en posiciones de autoridad. El alcance de la corrupción se estaba volviendo claro. Esto no se trataba solo de un depredador. Se trataba de todo un sistema que lo permitía. Después de que Michelle murió, traté de obtener justicia a través de canales oficiales, continuó Denise. Pero cada investigación fue enterrada. Cada testigo de repente se volvió poco cooperativo.
Cada pieza de evidencia desapareció misteriosamente de los depósitos de pruebas. Así que iniciaste tu propia investigación. Yo y otros. Hay toda una red de personas que han sido tocadas por las actividades de Daniel Fausto. Padres, hermanos, amigos de víctimas. Hemos estado reuniendo evidencia durante años, esperando el momento adecuado. ¿Qué cambió? Tú regresaste a casa. Un veterano de guerra condecorado cuyo hijo fue asesinado por el mismo hombre. Alguien con habilidades y motivación que no puede ser comprado ni intimidado. Esteban entendió. ¿Quieres que sea su arma? Quiero que seas nuestra justicia. Denise lo miró directamente a los ojos. Tenemos todo. Evidencia, testigos, documentación de crímenes que se remontan a una década. Pero necesitamos a alguien capaz de actuar sobre ello. ¿Qué tipo de acción? Lo que sea necesario. El sistema legal ha fallado. La aplicación de la ley ha sido comprometida. Las vías tradicionales de justicia han sido cerradas. Eso deja enfoques alternativos. Esteban sopesó las implicaciones. Lo que Denise estaba describiendo equivalía a justicia vigilante a escala sistemática. Significaría abandonar cualquier pretensión de trabajar dentro del sistema y aceptar toda la responsabilidad por las consecuencias. ¿Quién más está involucrado en esta red? Rita Jiménez, a quien ya conociste. Gabriel Alejandro. Don Jacinto te conectó con él y nos ha estado alimentando con información. El doctor Ernesto Ocampo, quien fue el oncólogo de Tobías antes de que se retirara el tratamiento. Janet Bravo, la médico forense que se ha visto obligada a firmar certificados de defunción sospechosos. Oliver Manrique, un fiscal que ha sido bloqueado para investigar casos relacionados con Fausto. La lista continuaba, pintando una imagen de una organización en la sombra de profesionales que habían sido frustrados por la corrupción pero permanecían comprometidos con la justicia. ¿Cuál es el plan? Eso depende de ti. Podemos proporcionar inteligencia, recursos, coartadas, soporte técnico, lo que necesites, pero las decisiones operativas son tuyas. Denise le entregó un teléfono seguro. Comunicación encriptada con la red. Todo lo que hemos compilado sobre Daniel Fausto está en la memoria del dispositivo. Estúdialo, comprende el alcance de lo que estás tratando, luego dinos cómo quieres proceder. ¿Y si decido que esto es demasiado arriesgado, demasiado fuera de la ley? Entonces el asesinato de tu hijo queda impune, y Daniel Fausto continúa matando niños hasta que alguien más esté dispuesto a detenerlo. Esteban miró hacia el agua oscura de la cantera, pensando en la tumba de Tobías y el dibujo que su hijo había hecho. Luego pensó en Ana Solís, la hija de Michelle, y en los hijos de Carolina antes que ella. ¿Cuántos más habría? Dame 48 horas para revisar todo. Luego hablaremos sobre los siguientes pasos. Denise asintió. Sargento, lo que Daniel le hizo a su familia. Fue un negocio para él. Solo otra transacción. Cuando lo haga pagar, asegúrese de que entienda que es personal. Después de que Denise se fue, Esteban permaneció en la cantera durante otra hora, procesando lo que había aprendido. La situación era más compleja de lo que había imaginado, pero también más clara. Daniel Fausto no era solo un criminal. Era un cáncer que había hecho metástasis en las instituciones de la comunidad. La medicina tradicional no podía tratar este tipo de cáncer. Requería intervención quirúrgica. De vuelta en su motel, Esteban pasó las siguientes 6 horas revisando los archivos encriptados. La evidencia era abrumadora y horrorosa. Fausto había sido responsable de al menos 7 muertes en la última década, incluidos 4 niños. Cada una seguía el mismo patrón: apuntar a familias vulnerables, obtener control legal, eliminar obstáculos para los pagos de seguros. Pero los archivos también revelaron algo más: las debilidades de Fausto. Era arrogante, predecible en sus patrones y demasiado confiado en su protección de funcionarios corruptos. Cometía errores, dejaba evidencia, creaba vulnerabilidades que podían ser explotadas. Al amanecer sobre Santa Clara, Esteban Nájera tomó su decisión. Daniel Fausto había declarado la guerra a familias inocentes.
Ahora era el momento de llevar esa guerra a su puerta. Capítulo 5. Comienza el juego de ajedrez. La oficina de investigación privada de Gabriel Alejandro ocupaba el segundo piso de un almacén convertido. Sus ventanas ofrecían una vista panorámica del centro de Santa Clara. Esteban llegó al amanecer como se solicitó, llevando 2 tazas de café y un nuevo sentido de propósito. Pareces un hombre que ha tomado algunas decisiones, dijo Gabriel, aceptando el café con gratitud. He revisado los archivos de Denise. Estoy dentro, pero hacemos esto bien, planeado, metódico, con un daño colateral mínimo. Gabriel asintió con aprobación. Bien, porque lo que estoy a punto de mostrarte cambia todo. Llevó a Esteban a una mesa de conferencias cubierta con fotografías, documentos y equipo de vigilancia. He estado observando a Fausto durante el último año, documentando sus patrones. Pero hace 3 días, algo nuevo se desarrolló. Gabriel activó una tableta que mostraba imágenes de vigilancia del club campestre. La marca de tiempo mostraba ayer por la noche. Daniel Fausto en el bar con una mujer que Esteban no reconoció. Rubia, de unos 30 y tantos años, usando un anillo de bodas. Conoce a Tania Yáñez, dijo Gabriel. Recientemente viuda, madre de 2 hijos pequeños, beneficiaria de un seguro de vida sustancial. Fausto se le acercó ayer usando su rutina estándar de apoyo al duelo. La sangre de Esteban se heló. Ya está cazando a su próxima víctima. Se pone peor. Investigué los antecedentes de la señora Yáñez. Su esposo murió hace 6 semanas en un accidente industrial. Ella es vulnerable, está estresada financieramente y desesperada por estabilidad. Objetivo perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basado en sus patrones anteriores, Fausto pasará 2 o 3 meses construyendo la relación antes de proponer matrimonio. Luego otros 6 a 8 meses estableciendo autoridad legal sobre sus asuntos y la vida de sus hijos. Estamos viendo quizás 10 meses antes de que comience la fase de eliminación. Esteban estudió las fotos de vigilancia. 2 niños, un niño de la edad de Tobías y una niña más pequeña. Ambos parecían felices, inocentes, inconscientes de que un depredador estaba circulando a su familia. Detenemos esto ahora, dijo Esteban firmemente, antes de que les clave las garras. De acuerdo. Pero hay un problema, Gabriel sacó otro conjunto de archivos. Fausto sabe que estás de vuelta en la ciudad y haciendo preguntas. Ha estado haciendo averiguaciones sobre ti a través de su red. Peor aún, ha contratado seguridad privada. Las nuevas fotos mostraban a 2 hombres de traje manteniendo una vigilancia relajada en el club campestre y los lugares habituales de Fausto. Profesionales, alertas, armados. Tiene miedo, observó Esteban. O se está preparando. La inteligencia sugiere que Fausto ha usado fuerza antes cuando las situaciones se complicaron. Estos no son solo guardaespaldas, son solucionadores de problemas. La mente táctica de Esteban comenzó a procesar las nuevas variables. La oposición armada cambiaba la ecuación significativamente. Esto ya no se trataba solo de superar a un criminal de cuello blanco. Se trataba de lidiar con una organización criminal potencialmente violenta. ¿Qué sabemos sobre su seguridad? Tyrone Sánchez y Beto O'Neill, ambos exmilitares, dados de baja deshonrosamente por actividades de mercado negro mientras estaban desplegados. Han estado trabajando en seguridad privada para clientes cuestionables desde que regresaron. Sin límites morales, dispuestos a hacer lo que mejor pague. Antecedentes militares significa que estarán entrenados, disciplinados, profesionales. Pero las bajas deshonrosas sugieren defectos de carácter que podemos explotar. Gabriel sonrió sombríamente. Exactamente lo que pensé. Lo que me lleva a nuestro primer objetivo operativo. Desplegó planos arquitectónicos sobre la mesa. La casa de Fausto, tu antigua casa. Ha instalado mejoras de seguridad, pero la estructura básica es la misma. Mañana por la noche, organizará una cena para posibles inversores en su última empresa comercial. Oportunidad perfecta para vigilancia y recopilación de inteligencia. ¿Qué tipo de inteligencia? Registros financieros,
comunicaciones, evidencia de sus actividades criminales. Si podemos entrar en su oficina en casa, podemos acceder a todo. Pero más importante aún, podemos plantar dispositivos de vigilancia que nos darán inteligencia en tiempo real sobre sus planes futuros. Esteban estudió los planos, la memoria superponiendo las modificaciones que Fausto había hecho. La oficina está arriba, esquina noreste, solía ser el cuarto de juegos de Tobías. El hecho de que Fausto hubiera convertido el espacio de su hijo en su cuartel general criminal añadió otra capa de motivación personal a la misión. Sistema de seguridad de alta gama pero estándar, sensores de movimiento, cámaras, alarmas silenciosas. Sin embargo, he identificado vulnerabilidades. El sistema tiene puntos ciegos que podemos explotar. Y más importante, está diseñado para mantener fuera a ladrones ordinarios, no a operadores entrenados militarmente. Gabriel le entregó a Esteban una bolsa de equipo, dispositivos de vigilancia, ganzúas electrónicas, bloqueadores de señal y equipo de grabación. Todo lo que necesitas para la recopilación de inteligencia. ¿Qué hay del equipo de seguridad? Estarán en la cena, pero manteniendo vigilancia desde fuera de la casa. Si puedes entrar y salir sin activar alarmas, nunca sabrán que estuviste allí. Esteban examinó el equipo, su mente ya planeando rutas de infiltración y procedimientos de extracción. Cronograma. La fiesta comienza a las 7, generalmente dura hasta la medianoche. La mejor ventana de entrada es entre las 9 y las 10. Todos estarán enfocados en la cena y las presentaciones. Planes de respaldo. Rita Jiménez estará en el hospital en turno brindando apoyo médico de emergencia si es necesario. Oliver Mandique está esperando con asistencia legal si las cosas salen mal. Denise Montes tiene una casa segura preparada fuera de la jurisdicción del condado. El marco operativo era sólido, planeado profesionalmente. Esteban sintió el enfoque familiar previo a la misión asentarse sobre él. El mismo estado mental que lo había mantenido vivo a través de innumerables situaciones peligrosas en el extranjero. Una cosa más, dijo Gabriel, su tono volviéndose serio. El doctor Ocampo quiere reunirse contigo antes de la operación. Tiene información sobre los últimos días de Tobías que no podía compartir en canales oficiales. Una hora después, Esteban estaba sentado en la oficina privada del doctor Ernesto Ocampo en el Hospital General de Santa Clara. El oncólogo tenía unos 60 años con ojos amables sombreados por años de luchar batallas perdidas contra la enfermedad y, aparentemente, la crueldad humana. Tu hijo era extraordinario, comenzó el doctor Ocampo sin preámbulos. En 30 años de oncología pediátrica, rara vez he visto a un niño luchar tan duro con tanta gracia. Esteban se preparó para lo que venía. Cuando Débora trajo a Tobías por primera vez, su caso era grave pero totalmente tratable. Comenzamos una terapia agresiva de inmediato y respondió maravillosamente. Al final del primer mes, sus recuentos sanguíneos eran casi normales. Pero entonces Fausto se involucró. No solo se involucró, tomó el control. Comenzó a cuestionar cada decisión de tratamiento, exigiendo análisis de costo-beneficio, presionando por enfoques alternativos que fueran más baratos. Cuando me negué a comprometer la atención de Tobías, encontraron otro médico. ¿Quién? El doctor Carlos Cruz en el hospital regional. Cruz tiene fama de tener una ética flexible cuando se trata de decisiones al final de la vida, especialmente cuando hay consideraciones financieras involucradas. Esteban sintió que su ira aumentaba de nuevo. Compraron médicos hasta que encontraron a alguien dispuesto a dejar morir a mi hijo. Peor que eso, Cruz recomendó activamente no continuar con el tratamiento que estaba funcionando. Los convenció de que el caso de Tobías era desesperado cuando cada indicador sugería lo contrario. El doctor Ocampo sacó un expediente médico. Estos son los resultados reales de los análisis de sangre de Tobías de su última semana. Cruz informó que mostraban un fracaso del tratamiento. En realidad, mostraban a un niño que estaba venciendo el cáncer. Los informes médicos frente a Esteban contaban una historia de engaño sistemático. Su hijo había sido asesinado no solo por negligencia, sino por fraude médico activo. Música. ¿Por qué no intervino? Lo intenté. Presenté quejas ante la Junta Médica,
contacté al DIF, incluso me acerqué a la fiscalía. Cada vía fue bloqueada. Cruz tiene la misma protección que disfruta Daniel Fausto. ¿Corrupción o miedo? Carlos Cruz tiene información sobre mucha gente. Profesionales médicos que han hecho compromisos, administradores que han pasado por alto irregularidades, ejecutivos de seguros que han procesado reclamos cuestionables. Se ha hecho intocable al hacer cómplices a otros. Esteban estudió los registros médicos reales. Evidencia de que su hijo había sido asesinado no solo por Daniel Fausto y Débora, sino por todo un sistema de corrupción y cobardía. Doctor, si alguien estuviera planeando hacer que estas personas paguen por lo que hicieron, ¿esa persona tendría su apoyo? El doctor Ocampo miró a Esteban directamente a los ojos. Si alguien estuviera planeando asegurar que esto nunca le suceda a otro niño, esa persona tendría más que mi apoyo. Tendría mi asistencia activa. Esteban salió del hospital con nuevos objetivos añadidos a su lista y una comprensión más profunda del alcance de la conspiración que estaba combatiendo. Esto ya no se trataba solo de Daniel Fausto. Se trataba de desmantelar toda una red de corrupción que había costado la vida de su hijo y costaría la vida de otros niños si no se controlaba. Esa noche, mientras Esteban preparaba su equipo para la operación de la noche siguiente, su teléfono seguro vibró con un mensaje de Denise. Fausto acelerando el cronograma con la familia de Yáñez. Cita para cenar mañana por la noche después de la fiesta de inversores. Lo que sea que estés planeando, haz que valga la pena. Las apuestas acababan de subir. Esteban ya no estaba solo recopilando inteligencia. Estaba corriendo contra el tiempo para prevenir la próxima tragedia. Mañana por la noche sería el principio del fin para Daniel Fausto. Capítulo 6. Infiltración. La cena en el 1247 de la calle Arce estaba en pleno apogeo a las 9:15 de la noche. Esteban observaba desde la línea de árboles detrás de su antiguo hogar, usando visión nocturna de grado militar para observar el objetivo. 12 invitados se mezclaban en el comedor que una vez había compartido con su familia, brindando por la última oportunidad de inversión de Daniel Fausto con vino caro y risas. El equipo de seguridad se posicionó como Gabriel había predicho. Un hombre en la parte delantera de la casa, uno monitoreando la entrada trasera, ambos manteniendo contacto por radio. Colocación profesional, pero estaban vigilando amenazas externas, no a alguien que conocía cada centímetro de la propiedad. Esteban se acercó a través del patio del vecino, usando la ruta que había tomado innumerables veces para sorprender a Tobías cuando regresaba de los despliegues. El roble junto a la antigua ventana del dormitorio de Tobías todavía estaba allí, sus ramas proporcionando un ocultamiento perfecto y acceso al segundo piso. La casa se veía diferente en la oscuridad. Un paisajismo costoso había reemplazado el jardín simple que Débora solía cuidar. Nuevas luces de seguridad proyectaban sombras duras a través del patio, pero la estructura básica permanecía sin cambios, y la memoria muscular de Esteban lo guió silenciosamente a su punto de entrada. La ventana de lo que había sido la habitación de Tobías, ahora la oficina de Fausto, estaba parcialmente abierta para permitir la circulación del aire. Esteban se deslizó a través de ella con silencio practicado, sus pies encontrando apoyo en el piso de madera sin hacer ruido. La transformación de la habitación lo golpeó como un golpe físico. Donde colgaban los carteles de béisbol de Tobías, Fausto había montado premios y certificados celebrando sus logros comerciales. Donde había estado la estantería de su hijo, Fausto había instalado una caja fuerte para armas. Donde había estado la cama de Tobías, Fausto había colocado una silla de cuero detrás de un escritorio ejecutivo. Esteban forzó a reprimir la respuesta emocional y se centró en la misión. Tenía 30 minutos como máximo antes de que alguien pudiera notar su ausencia del perímetro de seguridad de la fiesta. La computadora de Fausto estaba protegida por contraseña, pero no encriptada, un error que hablaba de su exceso de confianza. Resoplido las ganzúas electrónicas de Esteban, equipo de grado militar diseñado para la recopilación de inteligencia, evitaron la seguridad en menos de 2 minutos. Los archivos en la computadora de Fausto eran una mina de oro de evidencia incriminatoria, registros financieros que mostraban pagos de seguros, correspondencia con el doctor Carlos Cruz sobre pacientes problemáticos y perfiles detallados de posibles víctimas.
El archivo de Tania Yáñez era extenso, su situación financiera, los registros de salud de sus hijos, incluso evaluaciones psicológicas diseñadas para identificar tácticas de manipulación. Pero lo más condenatorio era una carpeta etiquetada, protocolos de limpieza, planes detallados para eliminar evidencia y testigos si las actividades de Fausto quedaban bajo escrutinio. El propio nombre de Esteban aparecía en documentos recientes, junto con planes de contingencia para lidiar con oposición entrenada militarmente. Esteban descargó todo en unidades encriptadas mientras instalaba dispositivos de vigilancia en toda la oficina. Microcámaras y captadores de audio, prácticamente indetectables, proporcionarían inteligencia en tiempo real sobre las actividades futuras de Fausto. Mientras trabajaba, el sonido de la cena se filtraba hacia arriba. La voz de Fausto presidiendo la corte, describiendo su perspicacia comercial a posibles inversores. Esteban reconoció el tono. Encantó practicado enmascarando cálculo depredador. A los 25 minutos de la operación, Esteban encontró lo que había estado buscando en los archivos físicos de Fausto. Los documentos originales de custodia y poder notarial médico para Tobías. Las firmas fueron falsificadas. La certificación notarial era fraudulenta y las fechas fueron retroactivas a antes de que Fausto hubiera conocido a Débora. Los documentos probaban que Fausto había estado planeando la muerte de Tobías desde el comienzo de su relación con Débora. Esto no era criminalidad oportunista. Era asesinato premeditado. Esteban fotografió todo, subió las imágenes a un almacenamiento seguro en la nube y comenzó su extracción. Pero mientras se preparaba para salir por la ventana, voces en el pasillo lo detuvieron en frío. Revisa la oficina. Recientemente, era uno del equipo de seguridad. Cerrada y segura, respondió la voz de Fausto. Pero echa un vistazo de todos modos. Quiero discutir algunos nuevos desarrollos. Pasos se acercaron a la puerta de la oficina. Esteban tenía segundos para decidir, esconderse y arriesgarse a ser descubierto o crear una distracción y extraer bajo la cobertura de la confusión. Eligió una tercera opción. Esteban activó un pequeño dispositivo que Gabriel le había proporcionado, un bloqueador de señal electrónico que interrumpiría el sistema de seguridad de la casa durante exactamente 60 segundos. El tiempo suficiente para crear un aparente mal funcionamiento del sistema sin activar protocolos de respaldo. Mientras las alarmas sonaban brevemente en toda la casa, Esteban se deslizó por la ventana y hacia el roble. Abajo, podía escuchar a Fausto y su equipo de seguridad corriendo para investigar el fallo del sistema. Probablemente solo una fluctuación de energía, decía Fausto mientras Esteban se movía silenciosamente a través de las ramas. Pero revisen todo 2 veces. Quiero saber si alguien ha estado husmeando. Esteban llegó al suelo y se fundió de nuevo en las sombras. Su misión completa. Mientras se dirigía al punto de extracción, su teléfono seguro vibró con un mensaje encriptado de Gabriel. Paquete entregado. Revisa las noticias mañana. A la mañana siguiente, Esteban se despertó para encontrar el pequeño periódico de Santa Clara dominado por una historia de primera plana que cambiaba todo. El titular decía: empresario local bajo investigación federal por fraude de seguros. El artículo, escrito por la periodista de investigación Juanita Murillo, detallaba patrones sospechosos en los negocios y relaciones personales de Daniel Fausto. Aunque no lo acusaba explícitamente de asesinato, planteaba suficientes preguntas para desencadenar el escrutinio federal y la sospecha pública. Más importante aún, identificaba al Dr. Carlos Cruz como una persona de interés en investigaciones relacionadas con fraude médico. El teléfono seguro de Esteban sonó. Era Denise. ¿Viste las noticias?, preguntó ella. Lo vi. Música, ¿cómo sucedió esto tan rápido? Juanita Murillo ha estado trabajando en esta historia durante meses, pero necesitaba evidencia que no pudiera rastrearse hasta nuestra red. Los documentos que recuperaste anoche proporcionaron exactamente lo que necesitaba. ¿Cuál es la repercusión? Fausto está entrando en pánico. Canceló su cita con Tania Yáñez y está hablando de irse de la ciudad. El Dr. Cruz ha suspendido su práctica pendiente de investigación.
Lo más importante es que las autoridades federales ahora están involucradas, lo que significa que la protección local de Fausto ya no vale mucho. Esteban sintió satisfacción, pero también preocupación. Un depredador acorralado es el tipo más peligroso. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Ahí es donde las cosas se complican. Fausto sabe que alguien está trabajando activamente en su contra ahora. Ha contratado seguridad adicional y se está preparando para lo que él llama medidas de defensa activa. Según nuestra vigilancia, está planeando algo drástico, como eliminar posibles testigos y pruebas, comenzando con cualquiera que pueda testificar en su contra. Las implicaciones eran claras. Fausto no solo planeaba huir. Planeaba cubrir sus huellas con violencia. ¿Quién está en riesgo? Todos los conectados a la investigación. Profesionales médicos, trabajadores sociales, posibles testigos. Y en la parte superior de la lista, tú. Esteban consideró la situación táctica. Fausto estaba escalando del crimen de cuello blanco al crimen violento, lo que en realidad funcionaba a favor de Esteban. Era mucho más fácil justificar una acción agresiva contra alguien que representaba una amenaza activa. Denise, necesito que pases un mensaje a la red. Cualquiera que haya estado involucrado en la recopilación de pruebas contra Fausto debe implementar protocolos de seguridad inmediatos. Variar rutinas, aumentar la conciencia, considerar la reubicación temporal si es posible. ¿Qué hay de ti? Voy a terminar con esto. Fausto quiere escalar. Bien, pero está a punto de aprender que eligió al veterano equivocado para amenazar. Esteban pasó el resto de la mañana preparándose para lo que probablemente sería la fase final de su operación. La transición de Fausto a tácticas violentas había cambiado las reglas del enfrentamiento. Esto ya no se trataba de recopilar pruebas o trabajar dentro de marcos legales. Esto se trataba de supervivencia, justicia y asegurar que Daniel Fausto nunca dañara a otra familia. Los guantes estaban fuera. Capítulo 7. La trampa se cierra. La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada, sacudiendo a Esteban de la planificación táctica al modo de crisis inmediata. Era el doctor Ocampo, su voz tensa con miedo controlado. Se llevaron a Rita, dijo sin preámbulos. El equipo de seguridad de Fausto la agarró afuera del hospital hace 2 horas. Hubo lucha, testigos, pero tenían placas de aspecto oficial y afirmaron ser agentes federales investigándola. Esteban ya estaba buscando su ropa. ¿Dónde? Desconocido. Pero antes de que se la llevaran, logró enviar un mensaje de texto a Gabriel. Paquete entregado a los niños. Creo que está tratando de decirnos algo. Los niños, repitió Esteban, su mente corriendo. Los hijos de Tania Yáñez. Rita debe haber descubierto algo sobre los planes inmediatos de Fausto. Hay más. Carlos Cruz fue encontrado muerto en su consultorio hace 1 hora. Aparentemente suicidió, pero el momento es sospechoso. Y Juanita Murillo, la periodista que escribió la historia, música no ha sido vista desde ayer por la noche. El patrón era claro. Fausto estaba eliminando a cualquiera que pudiera testificar en su contra, comenzando con los miembros más vulnerables de su red. Doctor, implemente los protocolos de emergencia que discutimos. Varíe su rutina. Quédese en lugares públicos y no vaya a ninguna parte solo. ¿Qué hay de usted? Voy a recuperar a Rita y terminar con esto. La primera llamada de Esteban fue a Gabriel Alejandro, quien contestó al primer tono. Escuchaste sobre Rita hace un momento. Gabriel, necesito todo lo que tenga sobre el equipo de seguridad de Fausto y cualquier casa segura o ubicación operativa que puedan estar usando. He estado rastreándolos desde el secuestro. El vehículo de Tyron Sánchez fue visto dirigiéndose hacia el antiguo distrito industrial. Hay un complejo de bodegas allá afuera que la compañía de Fausto alquiló hace 6 meses, oficialmente para almacenamiento, pero nunca he visto ninguna actividad legítima. Envíame la dirección. ¿Qué hay del otro contratista de seguridad, O'Neill? Todavía móvil, probablemente manejando otras operaciones de limpieza. Esteban, esto se siente como un escenario de fin de juego.
Fausto, está quemando todo. El complejo de bodegas se encontraba en las afueras de Santa Clara, un grupo de edificios de metal corrugado rodeados por cercas de malla ciclónica. Esteban se acercó a través de un campo adyacente, usando visión nocturna para explorar el perímetro. 2 vehículos en el área de estacionamiento, el sedán de Sánchez y una camioneta sin marcas, ambos posicionados para una extracción rápida. Luz emanaba de un edificio y Esteban podía distinguir 2 figuras a través de las ventanas. Armados, alertas, profesionales, pero estaban protegiendo una posición fija contra una amenaza desconocida. Mientras que Esteban tenía las ventajas de la sorpresa, entrenamiento superior y conocimiento íntimo de tácticas de combate urbano. Lo más importante, estaba luchando por más que dinero o cumplimiento de la misión. Estaba luchando por la vida de Rita y la memoria de su hijo. El enfoque de Esteban fue metódico y silencioso. Años de combate casa por casa en operativos especiales le habían enseñado cómo moverse a través de territorio hostil sin ser detectado. El muelle de carga de la bodega proporcionaba ocultamiento y un punto de entrada elevado. Desde su posición, podía escuchar voces adentro. El jefe quiere esto terminado antes del amanecer, decía Sánchez. La mujer habla, luego nos deshacemos de la evidencia y pasamos al siguiente objetivo. ¿Qué hay del soldado? La voz de O'Neill. Fausto tiene un plan especial para Nájera. Quiere hacerlo sufrir primero como él hizo sufrir al jefe con todas estas investigaciones. Resoplido. Esteban sintió una fría satisfacción. Estaban confirmando todo lo que necesitaba saber. Rita estaba adentro viva y Fausto estaba planeando más violencia. El interior de la bodega estaba dividido en espacio de oficina y área de almacenamiento. Rita estaba retenida en la oficina, atada con precintos a una silla, pero consciente y alerta. 2 guardias mantenían posiciones que proporcionaban apoyo mutuo mientras vigilaban la entrada. Configuración profesional, pero cometieron un error crítico. Se habían posicionado para defenderse contra amenazas desde el exterior, no de alguien que pudiera acceder a los espacios interiores de la bodega. Esteban usó el marco estructural del edificio para moverse por encima de sus objetivos, posicionándose en las vigas directamente sobre su perímetro de seguridad. Desde aquí, tenía tiros claros sobre ambos guardias y podía llegar a Rita segundos después de iniciar el contacto. Pero los disparos traerían corriendo a otros recursos de Fausto, y Esteban todavía necesitaba información sobre el alcance completo de la operación de limpieza de Fausto. En su lugar, eligió el enfoque silencioso. El primer guardia cayó ante una llave durmiente aplicada desde arriba, una técnica que dejó al objetivo inconsciente en segundos sin daño permanente. Esteban bajó el cuerpo silenciosamente, tomó sus armas y radio, luego se movió sobre el segundo guardia. O'Neill tenía mejores reflejos, girando en el último segundo y alcanzando un arma lateral. Pero años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo le dieron a Esteban ventajas decisivas en velocidad y técnica. O'Neill estaba inconsciente y atado con precintos antes de que pudiera dar la alarma. Rita, ¿estás herida? Esteban cortó sus ataduras rápidamente, revisando signos de trauma grave. Magullada pero funcional. Esteban, tienen una lista. Todos los conectados a la investigación. Fausto está planeando eliminar a todos los posibles testigos esta noche. ¿Quién más está en riesgo? El doctor Ocampo, Gabriel Alejandro, Denise Montes, otros. Tienen direcciones, rutinas, vulnerabilidades de seguridad para todos. La voz de Rita era firme a pesar de su terrible experiencia. Fausto ha perdido completamente el control. Está convencido de que matar a todos le permitirá escapar de la investigación federal. Esteban revisó el equipo de los guardias, encontrando radios encriptados, armas y equipo táctico que confirmaban que esta era una operación de estilo militar. Fausto no solo estaba contratando seguridad. Estaba llevando a cabo una guerra contra la comunidad. Rita, necesito que contactes a la red usando canales seguros. Diles a todos que implementen protocolos de máxima seguridad de inmediato. No vayan a casa. No sigan rutinas predecibles. Quédense en grupos cuando sea posible. ¿Qué vas a hacer tú? Terminar con esto. Fausto quiere escalar a la violencia.
Bien, pero está a punto de aprender que algunas personas son mucho mejores en la violencia que otras. Esteban recopiló inteligencia de la bodega, mapas, listas de objetivos, equipo de comunicación y confirmación de que Fausto estaba operando desde su casa en la calle Arce con un equipo de al menos 6 contratistas. Más importante aún, encontró evidencia de que Fausto había estado planeando esta operación de limpieza durante semanas, desde antes de que Esteban hubiera regresado a la ciudad. Esto no era desesperación reactiva. Esto era asesinato en masa premeditado. Mientras Esteban se preparaba para salir de la bodega, su teléfono seguro vibró con un mensaje de emergencia de Gabriel. El equipo de Fausto moviéndose hacia el Dr. Ocampo ahora. Departamento de Emergencias del Hospital Regional. El médico que había intentado salvar a Tobías estaba a punto de convertirse en la próxima víctima de Fausto. Esteban miró a Rita. ¿Puedes llegar a un lugar seguro? Puedo manejarme sola. Ve a salvar al Dr. Ocampo. Rita, cuando esto termine, asegúrate de que la gente sepa que Fausto eligió esta escalada. Todo lo que suceda a continuación es su decisión. Esteban salió de la bodega y condujo hacia el hospital a máxima velocidad. Su mente cambió al modo de combate completo. Fausto había cruzado la línea de criminal de cuello blanco a terrorista activo. Las reglas del enfrentamiento habían cambiado fundamentalmente. Al declarar la guerra a la inocencia, Daniel Fausto había invitado a una guerra que no podía ganar. Capítulo 8. El gambito final. El Hospital Regional de Santa Clara a las 4:30 de la madrugada era un laberinto de pasillos con poca luz y personal mínimo. Esteban entró por el departamento de emergencias. Su porte militar y manera confiada le permitieron mezclarse con el personal fuera de servicio y los familiares visitantes. El Dr. Ocampo estaba en su oficina en el tercer piso trabajando hasta tarde en archivos de pacientes. Según la seguridad del hospital, 2 hombres que afirmaban ser investigadores federales habían intentado acceder al edificio 20 minutos antes, pero habían sido rechazados debido a credenciales inadecuadas. Volverían. Esteban encontró al Dr. Ocampo exactamente donde la inteligencia de Gabriel indicaba, en su oficina privada, rodeado de archivos médicos y pareciendo agotado por el estrés de la última semana. Doctor, dijo Esteban en voz baja desde la puerta. Ocampo levantó la vista, el alivio inundando su rostro. Gracias a Dios. Recibí el mensaje de Rita sobre la seguridad máxima, pero no podía dejar el hospital con pacientes críticos. Vienen por usted esta noche. Necesitamos movernos ahora. ¿Quién viene? Música. El equipo de seguridad de Fausto. Han escalado a la violencia activa. 3 personas ya están muertas y usted es el siguiente en su lista. El Dr. Ocampo comenzó a reunir archivos esenciales. ¿A dónde podemos ir que sea seguro? A ninguna parte. Fausto tiene recursos en todo el municipio y la protección federal no llegará a tiempo. Nuestra única opción es enfrentarlos aquí en terreno que controlamos. Esteban estudió el diseño del hospital, su mente táctica procesando posiciones defensivas y rutas de escape. Doctor, ¿qué tan bien conoce los sistemas de seguridad de este edificio? Muy bien. He estado en el comité de seguridad durante 15 años. Bien. Vamos a usar ese conocimiento para convertir este hospital en una trampa. Durante los siguientes 20 minutos, Esteban y el Dr. Ocampo transformaron el tercer piso en un laberinto táctico. Las puertas de seguridad fueron bloqueadas y aseguradas. Las cámaras de vigilancia se reposicionaron para proporcionar una cobertura completa de las rutas de aproximación y se activaron los protocolos de emergencia para limitar la exposición de civiles. Más importante aún, Esteban usa el conocimiento de la psicología de Fausto en su contra. En lugar de esconderse, envió un mensaje a través del sistema de megafonía del hospital. Daniel Fausto, soy Esteban Nájera. ¿Quieres terminar esto? Estoy en la oficina del Dr. Ocampo, tercer piso, habitación 312. Ven solo o demuéstrale a todos que eres un cobarde que se esconde detrás de músculos contratados. La respuesta fue inmediata. El teléfono seguro de Esteban vibró con un mensaje encriptado. Mataste a mis hombres en la bodega. Esto termina esta noche.
Tus hombres están vivos, respondió Esteban. Tal como mi hijo debería estarlo. Pero tienes razón. Esto termina esta noche. 20 minutos después, el sistema de seguridad del hospital registró una entrada no autorizada a través de un acceso de mantenimiento en la planta baja. 4 firmas de calor moviéndose sistemáticamente a través del edificio, revisando cada piso metódicamente. Fausto venía, pero no venía solo. Esteban había posicionado al Dr. Ocampo en la oficina de seguridad del hospital con acceso completo a cámaras y sistemas de comunicación. Desde allí, el médico podía coordinar con las fuerzas del orden mientras proporcionaba inteligencia en tiempo real sobre la amenaza que se acercaba. 4 individuos armados, moviéndose por la escalera principal, informó el Dr. Ocampo a través de su auricular. Están vestidos como oficiales tácticos, pero su equipo parece de grado militar. Fausto lidera desde el frente, arrogante hasta el final. Esteban sonrió sombríamente. La arrogancia de Fausto sería su ruina. Al liderar personalmente el asalto, se había puesto en la línea de fuego. En lugar de mantener la distancia de mando, el tercer piso del hospital se convirtió en un tablero de ajedrez. Con Esteban controlando el terreno elevado y múltiples rutas de escape, desactivó el ascensor, forzando al equipo de Fausto a usar las escaleras, un embudo fatal que limitaba sus opciones tácticas. Cuando llegaron al tercer piso, Esteban estaba listo. El primer contratista a través de la puerta de la escalera entró en una emboscada coordinada. Esteban había manipulado el pasillo con dispositivos de aturdimiento improvisados, equipo médico reutilizado para crear luz cegadora y ruido desorientador. En el caos que siguió, Esteban neutralizó al hombre principal con fuerza no letal y confiscó su equipo. El segundo contratista trató de establecer fuego de supresión, pero Esteban ya se había movido a una posición de flanqueo. Años de experiencia en combate urbano guiaron sus movimientos mientras usaba el diseño del hospital para mantener la ventaja táctica. Fausto y su contratista restante se retiraron para reagruparse, pero habían perdido la iniciativa. Esteban controlaba el terreno, tenía un entrenamiento superior y, lo más importante, tenía la autoridad moral de luchar por la justicia en lugar de por el lucro. Fausto. Esteban llamó desde su escondite. Se acabó. Tu equipo de seguridad ha caído. Las autoridades federales están en camino y toda tu red criminal ha sido expuesta. Ríndete ahora y tal vez vivas lo suficiente para enfrentar un juicio. Destruiste mi vida. La voz de Fausto resonó desde el otro extremo del pasillo. Construí algo perfecto y lo arruinaste con tus heroicidades militares. Mataste a mi hijo. Tu hijo iba a morir de todos modos. Solo hice que su muerte fuera rentable. La crueldad casual en la voz de Fausto, el mismo tono que había usado al describir el abandono de Tobías, desencadenó algo primario en la psique entrenada para el combate de Esteban. La confrontación final se produjo en la misma habitación donde el Dr. Ocampo había tratado una vez a niños con cáncer. Niños como Tobías, que merecían algo mejor de lo que el sistema les había dado. Fausto apareció en la puerta con su último contratista restante. Ambos armados, ambos desesperados. Pero la desesperación los hizo imprudentes. Mientras Esteban permanecía fríamente profesional, el enfrentamiento duró menos de 30 segundos. El entrenamiento militar de Esteban, su posicionamiento superior y su planificación táctica abrumaron al músculo contratado de Fausto. Cuando terminó, el contratista estaba inconsciente y desarmado, y Daniel Fausto se encontró enfrentando a Esteban Nájera al otro lado de la habitación donde los niños habían luchado por sus vidas. ¿Quieres matarme?, dijo Fausto, reconociendo la mirada en los ojos de Esteban. Pero no lo harás. Eres demasiado Boy Scout, demasiado preocupado por las sutilezas legales y la autoridad moral. Esteban estudió a un hombre que había asesinado a su hijo y planeaba asesinar a innumerables más. Fausto tenía razón en una cosa. Esteban podía matarlo. Debería matarlo. Fausto nunca dejaría de cazar inocentes. Nunca enfrentaría la justicia a través de canales normales. Nunca pagaría un precio apropiado por sus crímenes. Pero mientras Esteban levantaba su arma, escuchó algo que cambió todo. Sirenas. Múltiples vehículos acercándose rápido.
Autoridades federales. La voz del doctor Ocampo llegó a través de su auricular. FGR, Policía Estatal y el Sheriff Municipal. Han rodeado el edificio. Esteban sonrió, la comprensión finalmente asentándose sobre él. Estás equivocado en una cosa, Fausto. No necesito matarte. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todo lo que has hecho esta noche, el secuestro, los intentos de asesinato, el asalto armado a un hospital, sucedió bajo vigilancia federal. La bodega, el hospital, todo. Hemos estado alimentando información a la FGR durante la última semana. La cara de Fausto se puso blanca a medida que las implicaciones se hundían. Eso es imposible. Oliver Mandique, el fiscal que ha sido bloqueado para investigarte, ha estado trabajando con las autoridades federales todo el tiempo. Cada pieza de evidencia que reunimos, cada crimen que cometiste esta noche, todo ha sido documentado y presenciado por agentes federales. El sonido de equipos tácticos entrando en el edificio resonó a través de los pasillos. Verás, Fausto, aprendí algo importante durante mi servicio militar. A veces, la mejor victoria no es matar a tu enemigo. A veces es asegurar que vivan lo suficiente para enfrentar cada consecuencia de sus acciones. Esteban ató las manos de Fausto con precintos y retrocedió mientras los agentes federales invadían la habitación. Daniel Fausto, anunció el agente principal, está bajo arresto por asesinato, conspiración, fraude, secuestro y terrorismo doméstico. Mientras Fausto era llevado esposado, miró hacia atrás a Esteban con puro odio. Esto no ha terminado. Sí, dijo Esteban en voz baja. Lo ha hecho. Música. Capítulo 9. Justicia servida. 6 meses después, Esteban Nájera estaba de pie junto a un nuevo marcador de tumba en el cementerio de Santa Clara. Ya no la placa de metal escasa de la fosa común, sino una lápida de granito adecuada que decía, Tobías Nájera, hijo amado, héroe que ayudó a salvar a otros niños. El sol de la mañana proyectaba una luz cálida a través del cementerio mientras otros miembros de su improbable familia llegaban para el servicio conmemorativo. Rita Jiménez, completamente recuperada de su terrible experiencia, trajo flores. El doctor Ocampo llevaba una pequeña bandera mexicana. Gabriel Alejandro y Jacinto Ramos llegaron juntos, ambos hombres vistiendo sus uniformes militares de gala. Denise Monte se acercó con una mujer joven que Esteban reconoció de las fotografías, Tania Yáñez, cuyos hijos se habían salvado gracias a sus esfuerzos colectivos. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó Denise suavemente. Mejor, respondió Esteban honestamente. Algunos días son más difíciles que otros, pero saber que la muerte de Tobías llevó a la justicia para otras familias ayuda. El juicio federal había sido completo y devastador para Daniel Fausto y su red. La evidencia reunida por la infiltración de Esteban combinada con la vigilancia federal había resultado en condenas por asesinato, conspiración, fraude y terrorismo doméstico. Fausto recibió cadena perpetua sin libertad condicional. El doctor Carlos Cruz de hecho se había suicidado, pero no antes de proporcionar una confesión detallada que implicaba a docenas de otros participantes en la red de corrupción. Más importante aún, la condena de Fausto había desencadenado investigaciones en otros estados, lo que llevó al descubrimiento de víctimas adicionales y la prevención de futuros crímenes. ¿Alguna noticia sobre las reformas federales?, preguntó Rita. La ley Tobías Nájera pasó el comité la semana pasada, informó el doctor Ocampo. Nuevos requisitos para la supervisión médica cuando se retira el tratamiento, informes federales obligatorios para reclamos de seguros sospechosos que involucran a menores y penas mejoradas por fraude médico. Esteban sintió satisfacción mezclada con dolor. La muerte de su hijo tenía significado ahora, había llevado a protecciones que evitarían que otros niños sufrieran el mismo destino, pero no traía a Tobías de vuelta. Esteban, una nueva voz llamó desde atrás. Se dio la vuelta para encontrar a Oliver Mandique, el fiscal que había coordinado secretamente con las autoridades federales. Con él estaba una mujer de unos 30 años vistiendo uniforme militar. Mayor Giater Jan, del Cuerpo Jurídico Militar. No, en México sería un teniente coronel o similar del área de justicia militar. Adaptación, Mayor Elena Yáñez, del Cuerpo de Justicia Militar.
Mayor Yáñez quería hablar con usted sobre algo, dijo Oliver. Sargento Nájera, comenzó la mayor formalmente. He sido autorizada para ofrecerle un puesto en la División de Investigación Criminal del Ejército. Su desempeño durante la investigación de Fausto demostró exactamente el tipo de habilidades y juicio que necesitamos para casos criminales complejos. Esteban consideró la oferta, un regreso al servicio militar, pero centrado en la justicia en lugar de la guerra. La oportunidad de usar sus habilidades para proteger a inocentes a mayor escala. ¿Qué tipo de casos? Corrupción, fraude, crímenes contra miembros del servicio y sus familias. El tipo de problemas sistémicos que requieren a alguien que entienda tanto las operaciones militares como la aplicación de la ley civil. Lo consideraré, dijo Esteban. Pero en este momento, tengo algunas obligaciones aquí. La mayor asintió respetuosamente. La oferta sigue en pie cuando esté listo. Después de que los demás se fueron, Esteban permaneció solo en la tumba de Tobías. El cementerio estaba tranquilo excepto por el sonido del viento a través de los árboles, los mismos árboles donde él y Tobías habían jugado durante las visitas de fin de semana antes de los despliegues. Cumplí mi promesa, dijo suavemente. Fausto y todos los que lo ayudaron están pagando por lo que hicieron. Y otros niños están a salvo gracias a lo que pasaste. Esteban colocó un pequeño objeto junto a la lápida. La tarjeta de béisbol favorita de Tobías, la que había estado desaparecida de sus pertenencias cuando Esteban regresó a casa. La había encontrado en la oficina de Daniel Fausto, aparentemente guardada como algún tipo de trofeo. Su teléfono vibró con un mensaje de Tania Yáñez. Gracias por salvar a mis hijos. Empiezan en las ligas pequeñas la próxima semana. Tobías habría estado orgulloso. Adjunta había una foto de su hijo e hija con uniformes de béisbol, sonriendo, sanos y vivos porque Esteban había elegido la justicia sobre la venganza. De pie bajo el cálido sol de la mañana junto a la tumba de su hijo, Esteban Nájera se dio cuenta de que algunas victorias no se medían en bajas enemigas o misiones completadas. A veces la victoria significaba asegurar que el mal no triunfara, que los inocentes fueran protegidos y que la muerte de un niño llevara a salvar la vida de otros niños. Había vuelto a casa de la guerra para encontrar a su familia destruida y a su hijo asesinado. Pero al buscar justicia para Tobías, encontró una nueva familia entre las personas que lo ayudaron a luchar por lo que era correcto. Y al asegurar que Daniel Fausto enfrentara las consecuencias de sus crímenes, había honrado la memoria de su hijo de la manera más significativa posible. La guerra había terminado. La justicia había sido servida. Y en algún lugar en el calor del sol de la mañana, Esteban sintió la presencia de su hijo. Orgulloso, en paz, música y finalmente descansando. Esteban Nájera había vuelto a casa de una guerra para luchar en otra. Ahora ambas guerras habían terminado, y la victoria pertenecía a los inocentes. Mientras se alejaba del cementerio, Esteban sacó su teléfono y marcó el número de la mayor. Mayor, soy Esteban Nájera. Me gustaría discutir esa posición que mencionó. Parece que no estoy listo para dejar de luchar por la justicia. Detrás de él, la lápida de Tobías captó la luz de la mañana y las inscripciones parecieron brillar. Héroe que ayudó a salvar a otros niños. Algunas batallas valían la pena luchar. Algunas victorias valían el costo. Y algunos héroes nunca usaban uniformes en absoluto. Solo necesitaban a alguien dispuesto a luchar por ellos cuando no podían luchar por sí mismos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.